Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es Dariel Gibran Marañón de Luna. Estoy estudiando en el Colegio de Bachilleres número 3, Iztacalco. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre en el grupo 419. Este video es para la materia de Química 3, impartida por la profesora Marta Bonilla Garduño. El tema del día de hoy es el impacto ambiental del uso de los polímeros y reciclado de polímeros. Para empezar este tema, voy a contestar antes unas cuestiones. La primera es, ¿qué es un polímero? Un polímero son macromoléculas generalmente orgánicas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples, llamadas monómeros. Estos forman largas cadenas que se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. Los polímeros tienen elevadas masas moleculares que pueden alcanzar incluso millones de UMA. Los polímeros se clasifican en tres etapas. La primera etapa son polímeros naturales, que como su nombre lo indica, provienen de la naturaleza. Ejemplos de ellos son los polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos y nitrógeno como caucho natural. El siguiente son los polímeros semisintéticos, que son o se obtienen por transformar polímeros naturales. Ejemplos de ellos son el caucho vulcanizado, entre otros. El último son los polímeros sintéticos. Se obtienen industrialmente creadas o modificadas por el ser humano. Ejemplos son el nylon, poliestireno, PVC, polietileno, entre otras más. La importancia de los polímeros en nuestra vida diaria, en el ámbito de la ciencia o de otras maneras, es muy diversos, ya que los polímeros pueden ser descritos como sustancias compuestas en las cuales se mezclan varias moléculas de monómeros formadas moléculas más pesadas y pueden ser encontradas en diversos objetos y elementos naturales. Los polímeros pueden ser también artificiales o creadas por el hombre. Cuando los polímeros naturales son transformados, pueden ser alterados físicamente. Por lo anterior dicho, se puede abrir la posibilidad de que los polímeros naturales se pueden modificar por el ser humano. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. Podríamos simplificar que la composición de un polímero diciendo que el mismo es una unión de miles de moléculas conocidas como monómeros. Estos monómeros se unen a través de enlaces químicos que los confiere estabilidad y que se hace permanezcan en su cualidad de moléculas más complejas o polímeros. La palabra polímero proviene del griego idioma en el cual del privilegio poli significa muchos y el sufijo mero significa partes. En la naturaleza encontramos muchos elementos que pueden ser considerados polímeros y que van desde elementos presentes en la alimentación como el almidón o la celulosa hasta elementos textiles, el milón, aunque el mismo es un polímero resultado de la alteración de polímeros naturales o la seda, e incluso el ADN que cada ser vivo posee. Los polímeros se pueden formar básicamente por dos procesos, por condensación de varias moléculas o de monómeros o por la adición que supone una suma de todas las moléculas de monómero que se multiplican. La importancia de los polímeros reside especialmente en la variedad de utilidades que el ser humano le puede dar a estos compuestos. Así, los polímeros están presentes en muchos de los alimentos o materiales primas que consumimos diariamente, pero también en los textiles, incluso pudiéndose convertir en polímeros sintéticos a partir de la transformación de otros, en la electricidad, en materiales utilizados para la construcción, como el caucho, en el plástico y otros materiales cotidianos como el poliestireno, el poliestileno, en productos químicos como el cloro, la silicona, entre otras. Todos estos materiales son utilizados por diferentes razones, ya que brindan propiedades distintas en cada uso: electricidad, plasticidad, puede ser adhesivos, resistente al daño, entre otras. Ya hemos visto los diferentes tipos de polímeros que existen, así como su clasificación, su función y o ayuda en nuestras vidas diarias. Nos ayudan a regresar al tema principal: ¿cuál es su impacto ambiental? El mal uso de los polímeros puede afectar al medio ambiente. Un estudio reciente en la Universidad Nacional afirma que el uso de polímeros de síntesis química tienen una estructura molecular difícil de degradar,
que de ser mal manejados podría dañar ríos, mares y rellenos sanitarios. Hablando desde un punto personal, los polímeros para nuestra vida diaria pueden llegar a ser muy funcionales, ya que pueden llegar a ser plásticos que usamos en nuestra vida diaria, pero afecta en el ambiente, ya que puede llegar a haber contaminación por la degradación lenta que llega a tener este tipo de materiales. También podemos observar que a pesar de que no usamos los polímeros naturales, tanto como los sintéticos o los semisintéticos, pueden llegar a causar también daños en el ambiente, ya que generan basura o desechos que al final van directo a mares o a ríos donde se nos brinda el agua en nuestra vida diaria. El siguiente punto que vamos a tomar es el reciclado o la forma en que podemos mediar este tipo de comportamientos, que sería, usando un ejemplo, sería como el de las 3 R's: reciclar, reutilizar y reducir. También, como el título abarca, podemos reciclarlos. ¿A qué nos referimos con esto? Si utilizamos una botella diaria, podemos llevarla a algún centro donde estas mismas botellas después pueden volver a ser reutilizadas. Entonces, así estamos previniendo cierta contaminación en el ambiente, previniendo este tipo de situaciones. Otro de los casos que podemos hacer es empezar a bajar las estadísticas de uso de estas cosas, porque al final de cuentas también puede que no estemos utilizando cualquier tipo de estos plásticos, pero aún así los compramos para tenerlos. Entonces, una de estas soluciones sería bajar el consumo en lo mayor posible. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situaciones que vendría siendo contaminación en el planeta. Entonces, ¿cómo podemos remediarlo? Reciclando, reutilizando, reduciendo y, más que todo, dejar de consumir tanto este tipo de materiales. Entonces, ya queda en ti, persona, poder empezar a cambiar el mundo. ¿Cómo? Bajando este tipo de situaciones que al final del día llega a ser contaminantes, que sí, los podemos utilizar porque es necesario en nuestra vida, pero no en exceso, porque al final del día esto es un exceso que daña a nuestro ambiente. En conclusiones, los polímeros pueden llegar a ser un poco afectados para nuestro planeta, pero sí los podemos consumir en cantidades pequeñas. Entonces, como conclusiones, ya queda en ti saber si los utilizas o no. Pues esto sería todo por mi parte. Este es el video del día de hoy. Espero te haya gustado y va para la profesora Marta Bonilla. Muchas gracias.